Bendiciones y bienvenido a tu canal Jesús es el Camino. Gracias por unirte conmigo en este proyecto de Estudiando la Biblia. Y en esta ocasión vamos a continuar con el libro de Judas. El libro de Judas se encuentra justo antes del Apocalipsis. Y sabemos que el Apocalipsis es el último libro del Nuevo Testamento. El libro de Judas fue escrito por Judas y él se describe como siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Tradicionalmente se identifica como el medio hermano de Jesús y eso lo vemos en el libro de Mateo en el capítulo 13 y también en Marcos 6. La fecha estimada en que se escribió este libro fue aproximadamente entre los años 60-80 después de Cristo y estaba destinado, fue escrita a cristianos en general. Esta es una carta universal, posiblemente a judíos mesiánicos, dado que él usa ejemplos del Antiguo Testamento y también textos apócrifos conocidos por ellos. Los libros apócrifos, aunque no son parte del canon protestante, ayudan a entender el contexto histórico y cultural del judaísmo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y como los libros, por ejemplo, de Macabeos. Y muchos de estos eran leídos por los primeros cristianos. Y es interesante que en el día de hoy también nosotros podamos leerlo. El Señor nos habla por medio de su palabra y Él nos da discernimiento. Mis hermanos, el propósito de esta carta fue advertir contra falsos maestros que se habían infiltrado a la comunidad cristiana promoviendo libertinaje y negando la autoridad de Cristo. Y vamos a continuar con nuestro acostumbrado resumen panorámico. Recordemos que el Señor nos habla por medio de su palabra. Es mi oración, es mi deseo que te motive a ir a tu Biblia y leer este libro, la Carta de Judas. Este libro consta de un solo capítulo, pero es rico en conocimiento, en instrucción de parte de Dios, aún en este día en que estamos viviendo. Pues comenzamos con el capítulo 1. Bueno, los versículos 1 y 2, aquí Judas saluda y se presenta como siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Saluda a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, y le desea misericordia, paz y amor. Y continúa en los siguientes versículos advirtiéndole contra los falsos maestros. En el versículo 3, Judas expresa que su intención era escribir sobre la salvación común, pero que él siente una urgencia de exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue dada una vez a los santos. Y en el versículo 4, él continúa diciendo que se introdujeron hombres impíos en las iglesias que convierten la gracia en libertinaje y niegan a Jesucristo. Y esta es la razón por la advertencia de Judas. Y él continúa en los siguientes versículos hablando sobre ejemplos sobre el juicio de Dios. En el versículo 5 vemos que él recuerda cómo el Señor salvó a su pueblo de Egipto, pero también más adelante destruyó a los que no creyeron. En el versículo 6, él habla de que los ángeles que no guardaron su dignidad están reservados bajo oscuridad para el juicio. Y probablemente hace alusión al libro de Enoc y también el libro de Génesis, capítulo 6. En el versículo 7, aquí él pone de ejemplo Sodoma y Gomorra. Dice que esta historia, lo que pasó con Sodoma y Gomorra, sirve de ejemplo del castigo eterno por la inmoralidad sexual y la perversión. Y continúa hablando en los siguientes versículos del carácter de los falsos maestros. En el versículo 8, él dice que los falsos maestros contaminan su carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Continúa hablando en el versículo 9 de que él menciona al arcángel Miguel disputando con el diablo por el cuerpo de Moisés sin atreverse a emitir juicio de maldición. Y vemos que aquí está haciendo una referencia al texto apócrifo
de la asunción de Moisés. En el versículo 10, aquí él habla de estos hombres que blasfeman lo que no conocen y se corrompen como animales irracionales. Y continúa hablando en el versículo 11, y él dice: ay de ellos, han seguido el camino de Caín, el error de Balaán y la rebelión de Coré. Y en los versículos 12 y 13, él describe a los falsos que como manchas en sus fiestas, nubes sin agua, árboles sin fruto, son como olas espumosas y estrellas errantes. Y él continúa hablando de la profecía del juicio. En los versículos 14 y 15, Judas cita la profecía de Enoc, quien profetizó la venida del Señor para ejecutar juicio contra los impíos. Recuerden, mis hermanos, que esto se encuentra en esos libros apócrifos que los judíos conocen literalmente. Describe a los falsos en el versículo 16 como murmuradores que andan según sus malos deseos y con palabras infladas y favoritismo por ganancia. Y continúa en los siguientes versículos hablando a los creyentes, exhortando a los creyentes. Les recuerda la palabra de los apóstoles, quienes ya habían advertido que en los postreros tiempos habría burladores que causarían divisiones. En los versículos 20 y 21, aquí Judas hace un llamado a edificarse en la fe, a orar en el Espíritu Santo, a mantenerse en el amor de Dios, a esperar en la misericordia de Cristo para la vida eterna. Y él continúa en los versículos 22 y 23. Aquí Judas da instrucciones sobre cómo tratar con los que dudan. Y en otras palabras, Judas nos está mandando a que hay que tener discernimiento, porque él escribió esa carta en aquel tiempo para esos primeros cristianos, pero esa carta también es para nosotros en el día de hoy. Gloria a Dios. Aquí Judas dice que a unos hay que convencer, a otros hay que arrebatar del fuego y a otros hay que mostrar misericordia con temor. Y todo esto lo podemos hacer, pero estando conectado con Dios, viviendo en santidad y en obediencia. Que el Espíritu Santo sea el que nos dé el discernimiento. Gloria a Dios. Y Judas continúa con una doxología. En los versículos 24 y 25, Judas hace una gloriosa declaración de alabanza a Dios, quien puede guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con alegría. A Él sea la gloria, la majestad, el imperio, el poder y por todos los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Qué lindo es esta carta de Judas. Mis hermanos, el libro de Judas es una advertencia urgente y apasionada sobre el peligro de los falsos maestros dentro de la iglesia, dentro de la comunidad cristiana. Y a través de estos ejemplos del Antiguo Testamento y textos judíos conocidos, Judas muestra que el juicio de Dios es seguro para los impíos y que la fe debe ser defendida activamente. A la vez también ofrece esperanza en el poder de Dios que nos va a guardar hasta el fin. Gloria a Dios. Mis hermanos, gracias por escucharme. Si llegaste hasta este punto del video, te doy la gracia y le pido al Señor que bendiga tu vida, que te dé sabiduría para entender su palabra y que el fuego de su espíritu esté contigo en todo momento. Bendiciones, mis hermanos.